webinar titulado Enfermedad hipertensiva del embarazo, con el doctor Miguel Ángel Domínguez Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de México, interno del Hospital General Agustín de Orán. Con mucho gusto, el día de hoy damos inicio sin más con el expositor. Muy buenas noches a todos. Espero que todos me puedan escuchar. No voy a distraerlos mucho con mi video, nada más para saludar. Y bueno, comenzamos con el tema. Entonces, quería hablarles un rato sobre enfermedad hipertensiva del embarazo. Este es un tema que, si bien es muy importante en la práctica clínica del día a día, tiene también muchas complejidades y tiene como muchos rincones y recovecos donde nos podemos meter y nunca salir. Entonces, traté de armar un panorama general. Entonces, me gustaría que vieran esta primera pintura que les pongo, de William Turner. Voy a ponerles un par de pinturas que tienen un tema en común y al final les juro que va a ser relevante por alguna razón. Entonces, si pueden irse haciendo una idea. Entonces, continuamos. Aquí está. Entonces, ¿qué es la enfermedad hipertensiva del embarazo? Pues realmente es muchas cosas, pero primordialmente lo vamos a definir como un estado, sea cual sea la causa, en el que una mujer embarazada presenta una tensión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio, con una tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esto pues corresponde con la definición de hipertensión que tenemos realmente para todos los pacientes. Sería una hipertensión grado 1 inicialmente, y aquí les subrayo la tensión arterial diastólica. ¿Por qué? Porque se ha descrito que tiene un mayor valor pronóstico la diastólica que la sistólica. La sistólica varía un poco más y realmente vamos a ver que hay un caso en el que le hacemos más caso a la diastólica que a la sistólica. En total, las enfermedades hipertensivas inducidas por el embarazo, o como se les abrevia EGIE, complican hasta 10% de los embarazos y son causa de entre 10 y 15% de las muertes maternas. Esto a nivel global. Entonces, realmente cuando hablamos de estos trastornos hipertensivos del embarazo, estamos hablando de una de cuatro cosas. Hay unos que amplían un poco la definición para incluir más categorías, unos que la reducen un poco, pero lo que nos dice nuestra GPC mexicana y lo que dice la mayoría de la bibliografía son estas cuatro. Hablamos de hipertensión arterial sistémica crónica cuando esta se diagnostica antes de las 20 semanas de gestación. Ahorita que hablamos de la fisiopatología, vamos a ver por qué es importante esto de las 20 semanas. Realmente una paciente que tiene menos de 20 semanas es difícil que desarrolle una hipertensión gestacional o una preeclampsia. Si detectamos hipertensión en este momento, corresponde a que esta paciente ya venía con un trastorno hipertensivo de base y pues luego decidió embarazarse. Una hipertensión gestacional es aquella que se diagnostica o que se encuentra una vez que tenemos a más de 20 semanas de gestación. Lo importante es que no tiene proteinuria. Ahorita también vamos a ver cuáles son todas las complejidades de esto de sin proteinuria o con proteinuria, pero la definición clásica es más de 20 semanas sin proteinuria. Luego la preeclampsia, la famosísima, es una hipertensión gestacional a la que se le agrega proteinuria o alguna manifestación de daño orgánico. Es muy importante esto de la manifestación de daño orgánico porque no siempre la preeclampsia va a tener proteinuria. Nuevamente, ahorita vamos a ver proteinuria, muy importante también recordarlo, se define como significativa cuando hay más de 300 miligramos en una orina de 24 horas. Y le llamamos a eclampsia, ya progresa de preeclampsia a eclampsia, cuando aparecen convulsiones que son tónico-clónicas habitualmente, sin otra causa atribuible. Si es, por ejemplo, una paciente epiléptica, podríamos decir que puede que haya sido la epilepsia, estaría un poco más en duda, pero ahorita vamos a ver todos los matices de eso. Y por último, está la hipertensión arterial sistémica crónica con preeclampsia sobreagregada. Entonces, de esto vamos a hablar que va a haber un trastorno de base y además se le va a agregar el daño endotelial y toda la fisiopatología de la preeclampsia. Esta se detecta cuando hay un aumento de la TA, o de por sí puede ser una paciente que esté hipertensa, que esté como en valores limítrofes, y llega después de las 20 semanas de gestación un aumento de la TA o que aparezca o incremente la proteinuria. Esto nos hablaría otra vez de daño endotelial renal. Entonces, realmente para los propósitos de esta presentación,
Eh, la mayoría de las bibliografías no distinguen así como de vamos a hablar de hipertensión gestacional, vamos a hablar de preeclampsia, vamos a hablar de HELP. Todo es un espectro. Entonces, cuando yo les voy a hablar primordialmente de preeclampsia, de HELP, de las patologías realmente más complicadas, y vamos a asumir que esta parte de hipertensión gestacional nada más es como preeclampsia minus, así como preeclampsia un grado abajo. Entonces, vamos a hablar otra vez de las diferencias de la fisiopatología de uno y de otro, pero pues realmente lo que se dice para la preeclampsia, pues puede aplicar también para la hipertensión gestacional con... veo que alguien levantó la mano, pero me parece que las preguntas van a ser hasta el final, entonces ahorita las respondemos. Entonces, la fisiopatología. ¿Qué pasa con la tensión arterial durante el embarazo? El embarazo, pues sabemos que es un estado, algunos incluso dicen que el embarazo no es fisiológico porque pues hay muchas alteraciones que se dan. Es un estado en el que aumenta sí la volemia, el volumen plasmático, aumenta también la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco con estos dos. Especialmente esto pasa en el tercer trimestre cuando ya hay una mayor volemia, un mayor gasto, es un estado casi hiperdinámico. Y hay un aumento junto con estos como compensación de los vasodilatadores. Entonces, hay un predominio durante el segundo trimestre de vasodilatación, por lo que durante el segundo trimestre la TEA va a reducirse un poco, va a estar en cifras un poco más bajas. Y luego en el tercer trimestre va a remontar. Por esto es importante lo de las 20 semanas de gestación. Por esto realmente si hablamos de hipertensión antes de las 20 semanas, es difícil que sea una inducida por el embarazo, porque en esta etapa predominan los vasodilatadores como la prostaciclina, como la calicrinina, el óxido nítrico, incluso el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, fundamentalmente la hipertensión gestacional aislada, así pura, bonita del libro, se va a deber a un aumento en la volemia y el gasto cardíaco que no tiene una compensación adecuada. Vamos a ver ahorita en esta siguiente que realmente la preeclampsia y eclampsia tiene otra fisiopatología. La preeclampsia en sí es una enfermedad sistémica que es derivada de una disfunción placentaria que lleva a una elevación de la tensión arterial y usualmente se acompaña de proteinuria, no siempre. Clásicamente se define a la preeclampsia en términos de la proteinuria, pero vamos a ver que hoy en día realmente hay casos en los que se puede obviar la proteinuria para evitar que progrese a una eclampsia o algo más grave. Entonces, ¿por qué se da la preeclampsia? Realmente nadie sabe a ciencia cierta, hay muchas teorías, eso significa que ninguna ha demostrado ser pacientemente más cierta que otras. Hay una invasión trofoblástica anormal y una desmuscularización inadecuada de las arterias espirales. Esto causa un aporte insuficiente de sangre a la placenta. Esto a su vez lleva a la placenta a producir una serie de sustancias que alteran la función endotelial, incluyendo lo de las especies reactivas de oxígeno, los ROS, endoglina, factor de crecimiento vascular endotelial. Todo esto va a causar muchos estragos en diferentes partes del cuerpo. Como les decía, los trastornos hipertensivos complican hasta 10% de los embarazos y hasta 5% de estos embarazos son complicados por preeclampsia. Clásicamente, una vez más, resuelve la preeclampsia solo al terminar el embarazo, es la única cura, entre comillas, y ahorita vamos a ver por qué no siempre es el caso, pero clásicamente después de que acaba el embarazo acaba la preeclampsia. La hipertensión hoy en día también, o sea, es una patología que no entendemos del todo. Se ha hablado mucho de que puede ser un estado inflamatorio y es el mismo caso con la preeclampsia. Se han detectado, por ejemplo, niveles altos de interleucina 6, de TNF-alfa, de interferón gamma, interleucina 7, todas estas cosas horribles que hacen que todo se inflame. La inmunoglobulina G, también importante, se ha detectado elevada en estados hipertensivos. Y esto lo vemos claramente en la asociación que tienen, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes con la presión, la hipertensión arterial esencial y la hipertensión inducida por el embarazo. Estos son estados en los que hay una abundancia de citocinas inflamatorias, un estado proinflamatorio global, y se asocian a elevaciones de la tensión arterial. No me voy a meter mucho en todos los cambios inmunológicos que hay en la preeclampsia porque son miles y es cosa de otro tema, pero vean todo lo que pasa, incluso anticuerpos receptor de angiotensina 1, hay cambio del fenotipo de macrófagos, hay muchísimas cosas que podemos hablar de que
se está induciendo un estado proinflamatorio que está contribuyendo a la disfunción endotelial y a elevar la presión arterial. Y pues, ¿dónde tenemos endotelio? En todas partes. Por eso la preeclampsia y en particular la eclampsia, el síndrome de HELP, van a afectar tantos sistemas del cuerpo. Y entonces quise llevarles todo esto con un caso clínico. Nuevamente aquí hay una pintura donde está pasando algo que tiene en común con las otras pinturas. Vamos a empezar con un caso clínico para ir llevando el tema. Entonces, les presento a Marta. Marta tiene 23 años. Es una mujer embarazada con 30 semanas de gestación. No tiene antecedentes de importancia. Digamos que la interrogamos, le hicimos su historia clínica. Y parece que pues, su abuelito se murió de causas naturales y pues, sus papás no tienen nada. Es su primer embarazo. Acude a su cuarta consulta de control parental y entonces se detecta una tensión arterial de 145/89. Esto pues ya está alterado de por sí, o sea, no, igual y no está altísimo, pero ya nos debería llamar la atención. El resto está normal, su frecuencia cardíaca fetal está bien, el fondo uterino está bien, no detectamos alteraciones en alguna otra prueba de laboratorio, su orina parece que está bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, el abordaje en una paciente como Marta. Lo primero que tenemos que hacer es confirmar las cifras tensionales. Entonces, esto es importante porque no siempre el tener una cifra tensional elevada significa que tengamos hipertensión, así ya de, uy, detecté 150 a 100, entonces ya captopril por el resto de su vida. No. Primero es importante la técnica. La paciente tiene que permanecer en reposo, sentada, 5 minutos, sin dolor, idealmente. Usar un brazalete adecuado, de tamaño adecuado, uno muy grande da cifras bajas y uno muy pequeño da cifras altas. Que esté en contacto con la piel, que no se haga sobre la ropa. La toma de TA se tiene que repetir con 5 minutos de separación, preguntarle, por ejemplo, si tenía ganas de ir al baño, si tenía dolor en algún lado, si había tomado café, si había tomado, fumado antes de la consulta, Dios no quiera porque está embarazada. Todo esto puede alterar la tensión arterial y dar cifras que no son reales. Entonces, ¿cómo confirmamos el diagnóstico de hipertensión? Ya sin meternos en qué tipo de hipertensión es, con mediciones seriadas. Lo ideal es espaciarlas 4 a 6 horas. Digamos que la tenemos en nuestro consultorio, sale alta, vamos a platicarle un rato, seguir con nuestra consulta, nos esperamos 5 minutos, la tomamos otra vez, salió elevado otra vez, entonces vamos a esperarnos 4 horas para tomar otra cifra para ya establecer nuestro diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo. La TA diastólica, la tensión arterial diastólica, como les decía, es mejor predictor de morbimortalidad que la sistólica. Y aquí hay una definición también importante que vamos a ver más adelante, que una hipertensión severa se habla de cuando la paciente tiene una sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 110. Esto va a ser relevante en cuanto al tratamiento después. Entonces, esto es lo que les decía. Si, por ejemplo, en el caso de Marta, que llegó con una sistólica elevada, no está extremadamente elevada, solamente está elevada, y pues la diastólica está en rangos normales, está en rangos limítrofes. Esta paciente realmente las guías nos dicen que solamente va a meritar seguimiento. Entonces, no es necesario entrarle con todo, así, dejarle su metildopa oral, dejarles incluso un diurético, o sea, no. Primero vamos a tratar de mantenerla en observación cercana si quieren, y hacer esta doble medición de la tensión arterial. Idealmente se toma en ambos brazos también, si tenemos alguna duda diagnóstica, y ya una vez que tenemos la fehaciente prueba de que sí está elevada la tensión arterial, podemos seguir con nuestro algoritmo. Entonces, nos dicen las guías que 30-70% de las mujeres con elevación no grave de la TA, entonces con una elevación como esta discretona, en una consulta tienen cifras normales en mediciones subsecuentes en el mismo día. Ahorita también después vamos a ver por qué eso no es tan maravilloso como podría parecer, pero es un hecho. Una persona que llega, una mujer que llega con con una tensión alta, si repetimos la medición, es probable que salga con la tensión baja. Entonces, aquí es importante en nuestra consulta establecer el nivel de riesgo de nuestra paciente. Entonces, la GPC nos habla de riesgo alto y riesgo moderado. ¿Quiénes tienen riesgo moderado? Esto es para enfermedades hipertensivas del embarazo.
Las primigestas, incluso cuando vemos una parte de historia, vamos a ver que desde el siglo XVII, creo, se describió que las primigestas tenían mayor riesgo. Madres de menores a 18 años, madres adolescentes, con antecedente de preeclampsia en familiar de primer grado. La preeclampsia tiene un componente hereditario por varios diferentes polimorfismos. Las pacientes de raza negra, que padezcan de obesidad, de un IMC mayor a 30, que tengan un periodo intergenésico corto, menor a 2 años, o bastante largo, mayor a 10, o estas que tengan una TA diastólica de 80 a 89, o sea, limítrofe alta, al inicio del embarazo. Esto nos habla de que hay cierto descontrol de la tensión arterial, que hay probablemente alguna patología de base que está en un estadio subclínico que realmente no estamos identificando de manera como confiable. Entonces, las pacientes con riesgo moderado las vamos a poder dar seguimiento en un primer nivel cada 3 a 2 semanas. ¿Por qué 3 a 2? ¿Por qué se los pongo al revés? Porque inicialmente espaciamos las consultas y entre más se acercan al término, más las vamos contando. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque el trastorno hipertensivo no va a ser de que esté o no esté. De repente se puede presentar y se puede presentar con poca anticipación y entonces en lo que la habíamos citado y todavía no le toca su cita, ya se hipertensó y ya desarrolló una complicación. Entonces, entre más se acerca el término, más juntas tenemos que estar, tienen que estar las consultas. Pacientes de alto riesgo, entonces, gestación múltiple. Gestación múltiple es el mayor factor de riesgo para preeclampsia. Si les preguntan, los mayores factores de riesgo son gestación múltiple, hipertensión arterial sistémica de base o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos tiene un riesgo relativo, me parece que de 9.5. O sea, es altísima la correlación con la preeclampsia. ¿Por qué nuevamente es un estado proinflamatorio? Es un estado en el que no le llega suficiente sangre a la placenta, es un estado de insuficiencia placentaria. Entonces va a complicar de por sí todo el desarrollo del embarazo. ¿Qué otro factor de riesgo? Otras comorbilidades como diabetes tipo 1 y 2. La diabetes gestacional no tiene relación con la preeclampsia. Otro tipo de trombofilias congénitas o adquiridas, lupus eritematoso, todas estas condiciones proinflamatorias globales, proinflamatorias sistémicas. Es importante recalcar que hasta 20% de las mujeres con hipertensión arterial crónica de base van a desarrollar preeclampsia. Entonces, realmente es un espectro. Hablamos de que son patologías distintas porque pues es muy bonito en el libro poner 1, preeclampsia, 2, hipertensión gestacional, pero realmente una puede coexistir con la otra y una puede agravar a la otra. Que hayan tenido preeclampsia en un embarazo previo también es un factor de riesgo alto. Edad materna avanzada, mayor a 40 años. Un IMC mayor a 35, ya es una obesidad grado 2. El uso de antidepresivos, en particular los de recaptura de serotonina y noradrenalina y los tricíclicos durante el primer trimestre, han demostrado ser un factor de riesgo para preeclampsia, no así los selectivos de serotonina, como la sertralina, como la fluoxetina, esos son seguros. La enfermedad trofoblástica gestacional, porque pues, es un estado como de hiperactividad placentaria, digamos, que va a compensar varios sistemas. Y o una paciente que tenga 2 o más factores de riesgo moderados. Entonces, por ejemplo, una que tenga antecedentes familiares y aparte sea madre adolescente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con pacientes de alto riesgo? Las enviamos a segundo nivel. Entonces, de entrada van a ser manejadas por ginecología y obstetricia. Nosotros como médicos generales o como médicos familiares no vamos a quedarnos con estas pacientes. ¿Qué pasa con Marta? Marta va a regresar a las 36 semanas de gestación para su 6ª consulta. Ya tuvo su 5ª consulta, decimos piernas un poco menos. Y entonces a su 6ª consulta nos dice, Doc, ¿qué cree? He estado con unos dolores de cabeza terribles, me duele mucho la cabeza, no se me quita con nada, ya me tomé un paracetamol, no se me quita. Y le tomamos la tensión arterial, 155, 110, se la tomamos en el otro brazo, en el pie, en todas partes, y sale elevada. Entonces, ya nos esperamos 4 horas y sale otra vez elevada. Entonces, esta es una paciente que ya tiene un trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, ahora ya confirmamos las cifras tensionales, vamos a clasificar el trastorno hipertensivo. Por eso muchas veces en un área de tococirugía las pacientes entran como EGIE o enfermedad hipertensiva del embarazo a clasificar.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para clasificarlo? Cuantificar la proteinuria. Esto es algo que se tiene que hacer en todas las embarazadas de entrada. Este es un examen de rutina. ¿Por qué? Porque no siempre la preeclampsia se va a manifestar con hipertensión, también puede ser con proteinuria aislada, pero de entrada en esta mujer vamos a cuantificar la proteinuria, vamos a realizar un ego en cada consulta que venga una embarazada buscando infección y proteinuria, y en el caso de Marta vamos a hacerlo intencionadamente para encontrar si hay un daño endotelial, si hay una afectación del riñón o no. Lo que nos dicen las guías es que en pacientes de riesgo bajo, que no tienen realmente alguna razón que nos haría pensar en preeclampsia de entrada, podemos usar tiras reactivas de orina, que es un examen rápido, fácil, barato. Si tenemos una cruz o dos cruces, que significa que tienen trazas o que tiene cantidades bajas de proteína en la orina, podemos confirmar con una orina de 24 horas, una recolección de orina de 24 horas. Si nos sale 3, 4 cruces, ya de entrada eso es proteinuria, no necesitamos hacer la orina de 24 horas. Y en una paciente de riesgo alto, sí necesitamos hacerla de entrada. ¿Por qué? Porque es una prueba más específica. Entonces, vamos a poder tener una mayor certeza diagnóstica con la orina de 24 horas que con la tira reactiva. Y entonces, ¿qué signos y síntomas nos van a hacer pensar de entrar en preeclampsia? Ya sin haber visto ni siquiera el esfigmomanómetro, sin haber tomado la TA. Una cefalea intensa y persistente es el síntoma más característico de preeclampsia, y hasta 50% de las mujeres que sufren luego de eclampsia, que acaban convulsionando, tienen esta cefalea intensa persistente. Hay que descartar otras causas, sí. No es difícil que una embarazada tenga migraña, tenga cefalea tensional, y el embarazo agrava la migraña, entonces hay que interrogar muy bien a la paciente para ver qué patologías de base tiene. El dolor en epigastrio o en epicondrio derecho, esto es un dato de gravedad de preeclampsia. ¿Por qué? Porque puede significar que hay un sangrado a nivel subcapsular hepático. También las embarazadas les da colecistitis y les da enfermedad acidopéptica, entonces tenemos que hacer bien nuestra exploración, hacer bien nuestro interrogatorio para descartar estas causas. Náusea y vómito, que tenga fosfenos o acúfenos, que son datos de vasoespasmo, que son datos de que hay una isquemia cerebral o una pérdida aguda, una pérdida transitoria de la agudeza visual. Estos son datos de super mega gravedad. Realmente la preeclampsia inicialmente es subclínica, es pausisintomática. Ya cuando se presenta un cuadro sintomático, nos habla más bien de algo grave. Entonces, si recordamos, Marta tenía un dolor de cabeza intenso, entonces eso ya nos hablaría de un dato de gravedad. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de preeclampsia? Tenemos que tener nuestra tensión arterial mayor a 140/90 en 2 ocasiones con 4 horas de separación, o bien una tensión arterial mayor a 160/110. Si recuerdan, esto es lo que se llama hipertensión gestacional, o bueno, hipertensión inducida por el embarazo severa. Con esta nada más necesitamos una cifra tensional elevada para empatar nuestro diagnóstico, y que además tenga alguno de estos datos. Proteinuria mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas, otra vez. Una razón de proteína creatinina urinaria mayor a 0.3, o proteinuria 3 cruces en una tira reactiva, o que haya francos datos de preeclampsia o de HELP. Entonces, nos vamos a esperar en una paciente que llegue con tensiones de 200, 120 en una toco a que le mandemos el ego, que el laboratorio lo procese, que salga el resultado, que todas estas cosas. Realmente no. Cuando estamos ante un caso de fehaciente hipertensión descontrolada, sea preeclampsia, sea hipertensión, sea lo que sea, primero vamos a darle un tratamiento de urgencia antes de esperarnos a clasificarla, a tener todos los estudios de laboratorio. ¿Es importante tomarlos? Sí, porque no todas las pacientes van a tener este tipo de urgencias tan inmediatas. Es importante porque nos ayuda a establecer un pronóstico y a normar el tratamiento. Entonces, le hacemos una tira reactiva a Marta, porque es lo que tenemos en nuestro hospital, y sorpresa, sale proteinuria 3 cruces. Entonces, esta es una proteinuria fehaciente, que no nos están inventando que hay proteinuria. Aquí hay proteínas en la orina. Entonces, ya tenemos la tensión alta, 150, 111, me parece, en 2 mediciones. Tenemos la proteinuria, esto ya es preeclampsia. Y además tenemos el dato de la cefalea intensa que no remite. Entonces, aquí está nuestro algoritmo de cómo establecer el diagnóstico.
¿Se diagnosticó después de las 20 semanas? Sí. ¿Aparición de proteinuria? Sí. Entonces, preeclampsia, pero entonces tenemos aparte de preeclampsia leve y severa. ¿Por qué va a ser severa? Porque hay datos de severidad que nos van a hablar de que cuando aparece uno de estos ya es una condición más avanzada y con mayor riesgo para la madre. Entonces, el que haya una tensión arterial muy elevada en rangos severos de 160 a 110 milímetros de mercurio en 2 mediciones otra vez, que haya proteinuria mayor a 5 gramos, esto ya 3 cruces, esto ya es una proteinuria terrible, que haya daño a órgano blanco, esto se puede manifestar como oliguria o azotemia, con creatinina mayor a 1.2 miligramos sobre litro. Nos habla de una lesión renal aguda. Otra vez, ¿dónde tenemos endotelio? En todas partes, entonces cualquier órgano puede sufrir por la preeclampsia. Alteraciones visuales o neurológicas, edema pulmonar o insuficiencia respiratoria que empieza a desaturar hacia cianosis, dolor epigástrico o en hipocondrio derecho. Esto, recuerden, habla de un hematoma subcapsular hepático, que es un dato de alta severidad, es una urgencia. Que tenga PFHs alteradas, esto es que se eleve la lactato deshidrogenasa o que se eleve la ACT, la LT, las transaminasas, dos veces sobre el límite normal superior. Esto es una lesión aguda. O que haya trombocitopenia. Se describe que como umbral para decir que tiene trombocitopenia así fea son 100,000 plaquetas, pero pues ya si están bajando las plaquetas nos habla de que está habiendo un daño. O el cuarto criterio que nos puede hablar de severidad es que haya restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, recapitulando, severidad, que sea muy alta la hipertensión, que sea una hipertensión severa, que sea muy alta la proteinuria, que haya algún órgano blanco dañado, que haya una falla orgánica, o que haya restricción del crecimiento intrauterino, que nos habla de una insuficiencia placentaria crónica. Y acá en el caso de Marta, ella tiene alteraciones visuales o neurológicas. La cefalea es una alteración neurológica. Entonces ya es un daño a órgano blanco. Ok. Entonces ahora nos habla también las guías de preeclampsia típica. Por esto les digo que no es tan fácil como decir del libro de, esto es preeclampsia, esto es hipertensión, esto es hipertensión gestacional. ¿Cómo se puede presentar la preeclampsia típica? Con hipertensión gestacional sin proteinuria, nada más se hipertensa la paciente y aparte presenta síntomas de preeclampsia o dolor de cabeza, puede presentar hemólisis, trombocitopenia, trombocitopenia. Todo esto no es suficiente para establecer el diagnóstico de preeclampsia, aunque no haya proteinuria. Caso contrario, que haya proteinuria sin hipertensión, o nuevamente con estos síntomas de preeclampsia y con estos datos de síndrome de HELP, que ahorita vamos a ver qué es. Todo esto nos es suficiente para que establezcamos el diagnóstico de preeclampsia, aunque no haya hipertensión. Entonces, siempre hay que tener una alta sospecha diagnóstica para preeclampsia, aun cuando no sea el caso del libro. Entonces, también puede aparecer preeclampsia antes de las 20 semanas de gestación. Sí, es rarísimo, pero puede aparecer. No se ha descubierto bien cuál es el mecanismo, cómo se puede predecir. De hecho, no hay un factor predictor real o no hay una prueba, digamos, de laboratorio que pueda descartar a ciencia cierta la preeclampsia. También puede aparecer más de 48 horas posterior al parto. Vamos a ver más adelante que esto nos haría pensar de entrada en otra patología, pero sí se puede presentar preeclampsia aún en el puerperio mediato. Y las temidas complicaciones de la preeclampsia, entonces, son principalmente dos: el síndrome de HELP, que es por sus siglas en inglés, hemólisis, elevated liver enzymes y low platelets. O sea, hemólisis, que tengamos transaminasemia y que tengamos trombocitopenia. Complica hasta 20% de los casos de preeclampsia. De estos 18%, fíjense lo alto que es el de pacientes que no desarrollan hipertensión, y más de 10% tampoco desarrollan proteinuria, pueden debutar nada más con el HELP. Y eclampsia, que este es lo que hizo el diagnóstico original histórico de que había mujeres embarazadas que convulsionaban y que les iba re mal. Entonces, la eclampsia nuevamente es el desarrollo de eventos convulsivos tónicos o de coma en una paciente embarazada sin otra patología de base que lo explique. 80% convulsiona durante el parto o en las primeras 48 horas del posparto. Entonces, no por que ya haya salido el niño, ya nos salimos de peligro. Siempre hay que mantener una vigilancia estrecha en el puerperio.
Incluso puede aparecer antes de las 20 semanas de gestación o hasta 23 días postparto. Lo más que se ha descrito que aparece son 23 días después, convulsiona a la mujer y resulta que fue preeclampsia. Y algo importante de la eclampsia, 20% de las pacientes con eclampsia solamente van a desarrollar hipertensión 8 días previos. Entonces, Marta bien puede que le hayamos dado el mejor manejo y de acuerdo a todas las guías, pero en el inter de nuestras 2 consultas se hipertensó y llegó con nosotros que estaba convulsionando. Eso es porque realmente la eclampsia se puede presentar de manera súbita. Incluso hay casos descritos que pues, ni siquiera desarrollan hipertensión. Ven aquí adelante. 10% solamente desarrolla proteinuria y 10% de los casos de eclampsia no desarrollan ninguna de las dos. Debuta con convulsión. Entonces, es importante que no pensemos que estemos fuera de peligro nada más porque en una consulta nuestra embarazada está todo perfecto. Aquí hay unos criterios para eclampsia. Realmente es repetir lo mismo. Hemólisis, como lo vemos, en un frotis periférico, que tenga elevación de bilirrubina, tenga hemoglobina baja o bajas en la hemoglobina con un patrón normocítico normocrómico, que haya una elevación de transaminasas, más de 70 unidades internacionales o 2 veces por encima del límite superior, incremento de la DHL más de 600, incremento de la bilirrubina total a más de 1.2, y las plaquetas, hay unas literaturas que dicen 150 y otras que dicen 100. Si empiezan a bajar las plaquetas, hay razón para preocuparse. Entonces, en este diapositivo les pongo esto porque así es como nos venden que es el espectro. Sí, igual es un espectro, va de lo menos grave a lo más grave, pero realmente hay matices, hay puntos intermedios en los que podemos confundirnos nosotros y no es tan claro el diagnóstico que vamos a hacer. Y aquí les presento la clasificación de la Sociedad Internacional de Hipertensión durante el Embarazo, que tiene estas nuevas categorías. Nos pone la misma guía, la hipertensión de bata blanca, la hipertensión enmascarada y la hipertensión gestacional transitoria. ¿Por qué no? Igual nosotros pensaríamos que esto ni siquiera tiene que ver, estos son como patologías que son fuera del embarazo y pues evidentemente también se pueden presentar en una embarazada, pero no son distintas a otras, pero las guías nuevas nos dicen que la hipertensión gestacional transitoria, que esto es que, como les decía, que llega y tiene cifras tensionales elevadas y a las 4 horas resulta que estaba bien, esto conlleva un 40% de riesgo de desarrollar una ejía verdadera en las siguientes semanas. Entonces, no porque la segunda cifra tensional no salga bien, ya podemos despreocuparnos de esa mujer. Esa mujer puede desarrollar una enfermedad hipertensiva del embarazo en cualquier momento. Entonces, hay que mantener nuestra alta sospecha diagnóstica y mantener un seguimiento. Entonces, realmente el espectro se ve más bien así. Entonces, tenemos la hipertensión gestacional, pero también tenemos la transitoria, pero también tenemos la gestacional severa, tenemos la preeclampsia típica. Realmente son categorías que se sobrelapan y que es muy difícil luego hacer distinguir entre una y otra. Que al final no va a ser tan importante mal viajarnos o desde preocuparnos tanto con el diagnóstico porque el tratamiento va a ser muy similar para todas. Por eso les junto todas y no se las separé en diferentes partes de la presentación. Y el desarrollo de hipertensión severa en una paciente con hipertensión crónica no severa se asocia a un mayor riesgo para el binomio, aunque no tenga preeclampsia. Entonces, incluso podríamos decir que como no tiene preeclampsia, no tiene proteinuria, pues no hay problema, nada más es una hipertensión gestacional buena onda. Pues no, realmente elevaciones de la tensión arterial en agudo en particular pueden ser muy dañinas para la madre y para el hijo. Prevención de preeclampsia, pues realmente no tenemos mucho. Los estudios que se han hecho son, decía la página de Medscape, han sido decepcionantes. Entonces, podemos considerar suplementos de calcio de un gramo por día en mujeres con ingesta deficiente o con alto riesgo de preeclampsia. Esto ha demostrado cierto factor protector, pero realmente no es así como que digamos, wow, cuánta diferencia hace. Sí hay que evitar, por ejemplo, medicamentos que alteren la absorción de calcio, bebidas carbonatadas y antiácidos. La aspirina en dosis cardioprotectoras muy bajas, 75 miligramos cada día. Se puede empezar en pacientes de alto riesgo, pero pues nuevamente no ha demostrado la gran diferencia. El ácido fólico 3 meses previos al embarazo es de cajón para cualquier mujer que quiera embarazar por los defectos de tubo neural, pero también ha demostrado un cierto beneficio en cuanto a las enfermedades hipertensivas del embarazo.
Ejercicio físico leve a moderado se lo tenemos que recomendar a cualquier embarazada, en pasos contados. Detectar y tratar oportunamente la enfermedad periodontal y la infección de vías urinarias. Se ha descrito cierta asociación con la preeclampsia, pero nuevamente no podemos estar seguros de que sea causal, pero pues igual es punto de buena práctica el detectarla y tratarla rápidamente y vigilar y mejorar el estado nutricional. Esto nuevamente es recomendable para cualquier embarazada. Y se fijan, estas son recomendaciones generales. Esto realmente no hace mucha diferencia en cuanto al pronóstico de una paciente que tenga alto riesgo para preeclampsia, pero pues nuevamente lo podemos hacer para darnos la duda. Entonces, pues realmente es dudoso si esto va a hacer diferencia. Entonces, Marta ingresa a tococirugía con un diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad y ella quiere saber si va a poder tener parto natural, si su bebé va a estar bien y si necesitará tomar medicamentos después. Entonces, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Siguiente punto de nuestro abordaje, establecer un esquema farmacológico. El tratamiento de la hipertensión durante el embarazo se fundamenta en dos cosas, antihipertensivos y neuroprotectores. Nifedipino, la betalol y hidralazina son los de cajón y la neuroprotección es con sulfato de magnesio sí o sí. La búsqueda intencionada de datos de bloqueo neuromuscular, ahorita vamos a ver cómo se manifiesta en pacientes con tratamiento con sulfato de magnesio. Fluidos podemos considerarlos, pero realmente no hacen una diferencia. En la preeclampsia en realidad está un poco depletado el volumen intravascular, entonces puede que haya un beneficio, pero realmente no se ha demostrado. Y en una paciente con hipertensión grave hay que monitorear la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. El tratamiento no se va a basar en el diagnóstico, se va a basar en las cifras tensionales. Paciente con cifras tensionales elevadas, tratamiento antihipertensivo. ¿Importa si es hipertensión gestacional previa? No. Tenemos que darle tratamiento para disminuir las cifras tensionales. Elevaciones agudas son realmente lo que da más problemas. Se ha demostrado en estudios en animales que las elevaciones agudas aumentan la permeabilidad vascular cerebral, que es lo que causa daño. Los descensos agudos también son dañinos porque causan hipoperfusión placentaria. Hay que hospitalizar a pacientes con hipertensión severa que estén sintomáticas y que tengan alteraciones de laboratorio. Todas estas son criterios para hospitalización. La hipertensión severa tiene que ser sometido a un monitoreo continuo, como les decía, de tensión arterial y de frecuencia cardíaca. Y nuestra meta va a ser reducirla a rangos de no severidad, menores a 160-110, sin reducir más de 25% en una hora. Este es el mismo tratamiento que para una crisis hipertensiva en una paciente no embarazada. Entonces, una hipertensión no severa nos llega a nuestra consulta, tiene 145/90, no tiene otros factores de riesgo, está bien, vamos a darle una de estas tres, metildopa vía oral, nifedipino vía oral o la betalol vía oral. Realmente en nuestro país no hay mucho la betalol vía oral, entonces metildopa es como más la elección, o nifedipino. Vamos a iniciar con este esquema, 250 a 500 miligramos cada 6 a 12 horas. Es el problema de la metildopa, tiene que hacerse en 4 tomas. El nifedipino es en 30-90 miligramos cada día. Lo máximo es 90. Tenemos una paciente entonces con hipertensión severa. Vamos a ingresarla y vamos a controlarla o con nifedipino vía oral, o con hidralazina IV, o con la betalol IV. La hidralazina IV, 10 a 40 miligramos, este es PRN, se reduzca la hipertensión, las cifras tensionales. En la betalol IV, 1 a 2 miligramos por minuto en infusión, máximo miligramos en total. Estos son nuevamente los esquemas que podemos darle para controlar las cifras tensionales. Aquí le damos neuroprotección a toda mujer con diagnóstico de preeclampsia severa, hasta algunas con preeclampsia leve que estén como entre azul y buenas noches que no nos convencen. ¿Con qué les damos? Con sulfato de magnesio. Inicialmente impregnamos con 4 gramos IV diluidos en 250 mililitros de solución fisiológica o mixta. Posteriormente una infusión de 1 gramo por hora. El bloqueo neuromuscular es la complicación más temida de la infusión con sulfato de magnesio. Es rara, pasa en 1% de los pacientes, pero hay que buscarla. ¿Cómo se manifiesta el bloqueo neuromuscular? Hiporreflexia con bradipnea, es lo clásico. Hay algunos que creen que aumenta con el riesgo de administrar nifedipino, pero eso no se ha demostrado. Una vez que detectamos el bloqueo neuromuscular, administramos gluconato de calcio, es el antídoto, 1.5 a 3 gramos y de embolo. Lo ideal sería monitorizar los niveles de sulfato de magnesio en sangre, pero nuevamente en situaciones de urgencia no podemos estar invadiendo tanto a la paciente. Tenemos que continuar el tratamiento con neuroprotector 24 horas postparto.
Y si tenemos una crisis epiléptica o un evento epiléptico refractario, podemos usar lorazepam o fenitoína, idealmente una vez que se resuelve el embarazo. Entonces, se decide iniciar la marta hidralazina e impregnación con sulfato de magnesio con monitoreo continuo. Se toman laboratorios prequirúrgicos porque no estamos seguros de que vaya a entrar a quirófano, pero vamos a estar preparados. Entonces, ¿qué es lo que sigue nuestro abordaje? Pruebas de bienestar fetal, como PSS, un perfil biofísico, y decidir si vamos a resolver el embarazo. Con parto, con cesárea, o si le damos un manejo expectante. Entonces, el embarazo se va a terminar porque realmente es la única manera de curar la preeclampsia. Entonces, ¿cómo lo decidimos? Tenemos una preeclampsia sin datos de severidad o una hipertensión gestacional. Paciente menor de 37 semanas de gestación, preferimos un manejo expectante. Es un chiquito que va a estar todavía inmaduro, entonces, si hay mucho riesgo, podemos darle un esquema de maduración pulmonar, pero realmente podemos manejar a estas pacientes así con pincitas, hospitalizadas, tener nuestros controles, hacer un seguimiento del perfil biofísico, de las pruebas de bienestar fetal. Hay quienes están sugiriendo un seguimiento por consulta externa. Este está validado nada más en hipertensión crónica, no realmente en preeclampsia sin datos, pero pues hay estudios todavía que se están haciendo para ver si se va a poder o si no se va a poder. Es más seguro mantenerlos hospitalizados. Y si tenemos 37 o más de 37 semanas, lo más fácil es acabar el embarazo. Entonces, lo podemos inducir o podemos hacer una cesárea. Hay un mayor riesgo de abrupcio placentario en las mujeres con preeclampsia, entonces hay que tener en cuenta esta complicación. Y se opta por una vía vaginal, que pues, otra vez sería que si necesitas con un muy buen obstetra con muchísimo cuidado. Aquí siempre es preferible la inducción y pues nuevamente monitoreo continuo. Y la cesárea, pues la vamos a hacer según nuestro criterio obstétrico. Yo, la verdad, en mi práctica clínica lo que he visto es que estas pacientes casi siempre son cesárea para evitarnos el riesgo. Una paciente mayor a 34 semanas que tenga o RPM o riesgo de pérdida de bienestar fetal o trabajo de parto en fase activa, hay que terminar ese embarazo, sí o sí. Entonces ya no lo vamos a aguantar a ella. ¿Qué caso entonces con la preeclampsia severa? Una paciente menor a 34 semanas que tenga estabilidad clínica, bienestar fetal demostrado, podemos darle otra vez un manejo así con pincitas en tercer nivel, control de líquidos, PFH, química sanguínea, biometría, PCS diarios, darle un esquema de maduración pulmonar, iniciar su neuroprotección, pero pues realmente es meternos con Sansón a las patadas, es manejar una preeclampsia severa de manera expectante. ¿Cuándo vamos a terminar el embarazo? Cuando desarrollan eclampsia o HELP, cualquier complicación, trombocitopenia o coagulopatía, son criterios para acabar. Pérdida de bienestar fetal, inmediatamente cesárea. Hipertensión refractaria de tratamiento, se va a cesárea. Cefalea intensa persistente, como el caso de Marta, cesárea. Edema pulmonar de saturación, cesárea. Hepatalgia, cesárea. ¿Por qué? Porque puede que esté sangrando a nivel de algún lado, entonces tenemos que sacar ese bebé como de lugar, probablemente pasar a esa mujer a una unidad de cuidados intensivos. Entonces se decide una resolución quirúrgica del embarazo, se recibe un producto masculino, 37 semanas por capurro, Apgar 7-9, se reporta sangrado de 300 cc, sin incidentes transquirúrgicos. ¿Qué complicaciones puede tener una mujer con preeclampsia que ya se resolvió? Es causa nuevamente de 14% de las muertes maternas. Hay una disfunción endotelial sistémica, puede haber vasoespasmo y trombosis microvascular a nivel de cualquier órgano, daño estructural en el sistema nervioso central, necrosis tubular aguda, coagulopatía o abrupcio placentario. Estas son las causas de muerte materna. Y hay que recordar que hasta 10% tienen una recurrencia en embarazos subsecuentes, entonces hay que dar una muy buena consejería a estas mujeres si se quieren volver a embarazar. Complicaciones fetales que puede haber, la hipoperfusión evidentemente va a alterar el desarrollo del feto. La muerte perinatal se debe más bien al parto pretérmino, que son bebés muy pequeños, o al abrupcio placentario, o a que se asfixia. La edad gestacional es el mejor factor pronóstico del bebé. Estos son bebés que van a nacer pequeños, van a nacer prematuros y hay que darles los cuidados apropiados de un prematuro. Hay estudios que demuestran un retraso en el desarrollo neurocognitivo en hijos de madres preclámpticas, con un odds ratio de hasta 5.4%. Y incluso también trastornos del espectro autista son más comunes en estos niños. El hijo de madre con preeclampsia va a ser un niño de peso bajo, pequeño para edad gestacional, con predisposición a asfixia perinatal, aspiración de meconio, hipoglucemia, hipocalcemia, hiponatremia, poliglobulia, anemia y sepsis, entonces tenemos que mantenerlo vigilado. ¿Qué seguimiento se le tiene que dar a una mujer que tuvo preeclampsia?
Hay que recordar que se puede desarrollar hipertensión o eclampsia durante el puerperio, aunque no haya habido durante el embarazo. La mayoría de los casos van a resolver en las primeras 48 horas, pero no es ley, digamos. Va a haber casos que tardan más en resolver. El antihipertensivo se retira al alcanzar cifras tensionales menores a 130-80 y al normalizarse las pruebas de laboratorio. El sulfato de magnesio se retira a las 24 horas postparto. Hay que evitar AINES si es posible porque pueden causar un daño renal o agravar el que ya hay. Y hay que monitorizar la TEA diariamente. Hay que enseñarle al paciente cómo hacerlo durante la primera semana. La profilaxis para tromboembolia, realmente la preeclampsia es un factor de riesgo para un tromboembolismo, pero es controvertido si se da una profilaxis o no. Si una paciente después de 78 horas sigue con lesión renal, sigue con lesión hepática, sigue con trombocitopenia, hay que pensar en otra cosa. Por ejemplo, un síndrome hemolítico urémico o una púrpura trombocitopénica trombótica. Nuestro proceso de seguimiento en la primera semana de puerperio, hay que tomar la tensión arterial con técnica adecuada, hacer una exploración neurológica y cardiovascular, vigilar la involución uterina, buscar datos de lesión renal como edema y oliguria y hacer pruebas de laboratorio, un EGO, una BH y una química sanguínea. ¿Cuándo se retiran los antihipertensivos? Cuando tenemos una paciente con hipertensión gestacional o crónica, la revaloramos en una semana. Si es una preeclampsia, ya sea leve o severa, la revaloramos en 2 semanas. Paciente que tiene, aquí me equivoqué del siguiente, pero paciente que tiene la presión arterial en rangos normales, se reduce la dosis del antihipertensivo, o en caso de hipertensión crónica se regresa al esquema previo. Paciente que tiene tensión arterial mayor a 130-80 todavía, le damos otra chance otra semana y después ya la vamos a mandar a ginecología. Ya esa mujer tiene algo. ¿Qué consideraciones tenemos que tener para pacientes con HT crónica? Los IECAS y los ARAS pueden ser teratógenos, no se ha demostrado a 100%, pero preferimos evitarlos. Entonces, una paciente hipertensa que se quiere embarazar, deberíamos modificar el tratamiento, el esquema para que sea adecuado. La hidralacina vía oral no se recomienda porque se asocia a pseudolupus y a disminuciones muy bruscas de la tensión arterial. Y el prazosine se asocia a mortinatalidad y preeclampsia. Los IECAS y los ARAS también se encuentran en altas cantidades en la leche materna. Entonces, realmente la alfametildopa es como lo mejorcito para una mujer que quiere embarazarse, que es hipertensa. Y entonces, ahora, para acabar, un poquito de un marco histórico, la preeclampsia y la eclampsia se describen desde épocas de la antigua China, en las que se decía que se encontraron textos que decían que en el embarazo el mareo y el dolor de cabeza acompañado de convulsiones es un mal augurio, se conocía desde entonces. Después llega nuestro amigo Hipócrates y tenían los griegos esta teoría que me encantó que se llama el útero viajero, que decía que las mujeres como eran más húmedas que los hombres, el útero se secaba y buscaba los lugares más húmedos del cuerpo, entonces podía invadir la cabeza, el corazón, los pulmones, entonces esa era la explicación que les daban para que las embarazadas se complicaran. Y ponen esta palabra que es eclampsis, que es la razón por la que les puse todas esas pinturas, son pinturas de relámpagos. Eclampsis en griego es la palabra para relámpago y es la razón por la que la eclampsia se llama así. Es como si le cayera un rayo a la paciente. Ahora, en Roma, en 600 BC, había una ley que decía que ninguna mujer que muera en el parto debe ser enterrada sin extraer el producto. ¿Por qué? Porque se demostró que había veces que moría la mamá y el producto podía nacer con vida, en particular en casos de preeclampsia, que es impresionante que lo hayan descrito desde entonces. Llega nuestro amigo François Morisot en el siglo XVII y dice que describe ya la preeclampsia. Dice que el riesgo es mayor en primigrávidas que en aquellas que sufren convulsiones durante el embarazo y en aquellas en las que el feto ha muerto. Puede ser una sepsis que puede tener una mayor mortalidad. Luego llegan estos dos amigos, Pierre Rayet y Jean-Charles Lieber, que se dan cuenta que hay una similitud entre sus embarazadas que se complican y los pacientes renales que se hinchan también y que tienen oliguria. Entonces, como en esta época ya estaba más en boga el microscopio, deciden ver la orina al microscopio y se dan cuenta que, sorpresa, hay albúmina en la orina. Entonces ya se integra este diagnóstico clásico de albúmina más hipertensión igual a preeclampsia. Y entonces ya, como todos estamos cansados, para llevarse a su casa. ¿Qué tipos de GI hay? Tenemos hipertensión gestacional, hipertensión crónica, preeclampsia moderada o severa, hipertensión crónica con preeclampsia. Existen un espectro, no deben subestimarse. El que haya una no significa que no se va a complicar, el que haya otra no significa que sí se va a complicar.
El manejo de cualquier EGIE es en segundo nivel por ginecología y obstetricia, y el manejo de una paciente de riesgo moderado es en primer nivel. El diagnóstico se establece con 2 tomas de tensión arterial mayor a 140/90 o una toma de mayor a 160/110, con hipotensión severa. Tiene que ser la técnica adecuada, recordemos todas las aseveraciones que les dije. La clasificación va a requerir pruebas de laboratorio, BH, química, PFH, EGO y o una tiroides reactiva. Y toda mujer con EGIE va a requerir antihipertensivos, no hay de que nos esperemos. Tenemos que tratar la hipertensión sin importar cuál sea la causa. Si no hay urgencia, metildopa o nifedipino vía oral. Si hay urgencia, hidralazina IV o nifedipino vía oral. Se debe considerar terminar cualquier embarazo mayor a 36 semanas o mayor a 34 semanas si es muy alto riesgo, si hay un riesgo inminente de parto. El seguimiento tiene que continuar durante el puerperio porque esta no es una enfermedad que la resolvamos y que se resuelve el embarazo y desaparezca inmediatamente. Perfecto, aquí está la bibliografía. Muchas gracias a todos por escuchar esta ponencia y pasamos a las preguntas. Sí, doctor, tenemos algunas preguntas. Dame un segundito y se las leo. Tenemos, ¿cómo se calcula la dosis de los fármacos? La dosis de los fármacos. Realmente no es así como en pediatría que tengamos que calcular por kilo. Aquí atrás venían los esquemas que se pueden poner. Va a depender nuevamente si es una paciente con hipertensión moderada o severa. Aquí está. Entonces, moderado o severa, nuevamente una hipertensión moderada o bueno, no severa en rangos menores a 160/110. Podemos usar metildopa vía oral o nifedipino vía oral. Empezamos con 250 a 500 miligramos. Una vez, pudimos valorar considerando qué tan altas están las cifras tensionales, qué tanto riesgo tiene la paciente, qué características tiene. Una vez, por ejemplo, no le daríamos la betalol a una mujer con asma descontrolado por los efectos adversos, o una mujer que tuviera, por ejemplo, predisposición a la hipotensión, no le damos nifedipino. Tenemos que valorar nuevamente en base a nuestra historia clínica quién es nuestro paciente. En hipertensión severa, es un tratamiento IV, intravenoso. Entonces, la hidralazina es en bolo y son dosis puntuales y el abetalol es en infusión. No sé si respondí la pregunta. Sí, doctor, respondió, disculpe. Tenemos otra preguntita que dice, ¿por qué se deben evitar los AINES en puerperio? Los AINES en el puerperio. Realmente no es que estén así contraindicados así al 100%, pero si recordamos la fisiopatología de la preeclampsia es un daño endotelial. El riñón es el primero que sufre, por eso hay proteinuria. Por eso hay ahora ginecólogos que te dicen no te esperes a que haya proteinuria para empezar el tratamiento. No quieres que ya haya un daño renal. Los AINES que hacen causan una vasoconstricción de la arteriola aferente del glomérulo, entonces van a van a disminuir la perfusión del riñón y van a aumentar el daño que ya haya. Entonces, yo sí he visto que muchas veces en el puerperio mandan a mujeres a su casa con AINES. En una mujer de bajo riesgo que no tuvo complicaciones, que tiene cifras tensionales normales, se puede usar, pero en alguien que haya tenido hipertensión, preeclampsia, realmente se deben evitar por esto del daño renal que pueden conllevar. Si queremos controlar el dolor, por ejemplo, el paracetamol podría ser una mejor opción, aunque pues, también puede llevar un poquito de daño hepático. Otra vez valorando según las características de nuestra paciente. Perfecto, doctor. Tenemos otra preguntita que se repite. ¿El exceso de relaciones sexuales en el embarazo puede causar hipertensión o puede causar alguna enfermedad en el feto? Estaba en una diapositiva que medio me fui rápido. Eso está controvertido también. O sea, ¿qué puede causar la preeclampsia? Hay muchas teorías nuevamente. A mí me gusta mucho la inmunología y hay muchísimas alteraciones inmunológicas en preeclampsia. En particular, hay esta teoría de que hay una respuesta excesiva a antígenos paternos. Entonces,
Se dice, por ejemplo, que las mujeres que han estado menos expuestas al esperma de su pareja tienen una mayor predisposición a desarrollar preeclampsia. Esto correspondería con la teoría que ya se sabe que las primigestas, las primigrávidas, tienen mayor riesgo. Pero realmente esto no está demostrado. Y así como que le digamos a nuestros pacientes que tengan menos relaciones sexuales para disminuir su riesgo de preeclampsia, realmente no hay evidencia que nos fundamente esto. Sí hay una teoría que es por una hipersensibilidad a antígenos paternos, sí, pero realmente así como que digamos evidencia para decir que sí hace una diferencia el número de relaciones sexuales que hay durante el embarazo, no hay así como algún artículo. Me gustaría encontrar algún artículo que dijera que sí o que no, pero realmente no hay evidencia. Súper, doctor. Tenemos otras tantas preguntitas. Dice, ¿pueden las cardiopatías condicionar preeclampsia? En su mayoría quedan con algún grado de daño renal. Las cardiopatías pueden condicionar preeclampsia, pues la verdad es que no tengo así como de aquí está el artículo que diga que sí o que no. Me quiero imaginar que depende de la cardiopatía, depende de si ya hay un daño renal. Si hay, por ejemplo, un síndrome cardiorrenal, pues evidentemente no es, digamos, no sería una paciente que fuera buena idea embarazarse, porque ya está predispuesta a la hipertensión. ¿Cuál es la causa de la cardiopatía? Es una cardiopatía que está condicionando insuficiencia cardíaca o nada más es su clínica. Realmente como si recordamos la adaptación ¿dónde está? La adaptación de la tensión arterial durante el embarazo corresponde a un aumento en la volemia, en la frecuencia cardíaca y en el gasto cardíaco. Entonces, sí se puede descompensar una cardiopatía por el embarazo, pero así como que les dijera de una asociación directa de cardiopatías con enfermedad hipertensiva del embarazo, realmente, pues, nuevamente no tengo la bibliografía que diga que sí o que no, pero no me parece que te haya demostrado. Bien, otra preguntita, doctor. Ujú. ¿Puede la edad de una persona en estado de gestación afectar a que se desarrolle una preeclampsia? Sí. Nuevamente, si recordamos la parte donde estaban los factores de riesgo, una madre añosa tiene mayor riesgo de preeclampsia, una madre mayor de 40 años es un riesgo alto. Entonces, esa es una mujer que tiene que ser manejada por ginecología. No la va a ver, el médico general no va a estarle dando seguimiento a esta mujer. Si tiene, por ejemplo, menor de 18 años, sí es un factor de riesgo, pero es un riesgo moderado. Entonces, nuevamente, así como que esta es la razón por la que la edad causa directamente esto, pues no hay una razón. La fisiopatología de la preeclampsia es complicada y pues no hay así como que digamos, este es el factor unicausal que explica todo. Entonces, lo que sabemos es que sí hay una asociación con la edad. Una edad extrema, ya sea hacia abajo o hacia arriba, va a aumentar el riesgo de enfermedad hipertensiva. Perfecto, doctor. Otra, ¿hay algún tratamiento específico para la migraña diferente del habitual durante la preeclampsia? Esa es una gran pregunta para la que sí no tengo una respuesta. Este, no, la verdad es que no, eso sí no, sí desconozco. Pero pues lo que sí es que sí es importante recordar que una paciente con migraña, no toda la cefalea va a ser un signo de cáncer. Perfecto, doctor. Bueno, hasta ahora no tenemos otra preguntita. Por lo que le agradecería, doctor, en nombre de MedPassion, le agradecemos su participación con nosotros y esperamos contar con usted en un próximo webinar. Muchísimas Y a gracias. nuestros, Les agradezco la oportunidad de presentar. siempre, Ahí doctor, creo que a alguien nuestros, levantó la mano. Veo que varios levantaron la mano, pero no sé si hicieron ya pregunta.
A ver. Creo que... Hola, Alejandro, ¿quieres hacer alguna pregunta? Aló, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Oye, cuanto a la pregunta de qué tratamiento para la migraña, pues ninguno. Todos los medicamentos para migraña son teratogénicos, por lo cual Ok. para el feto es imposible dar algún tratamiento. Generalmente siempre dan paracetamol los ginecólogos, Ok. ¿de acuerdo? Sí, la verdad es que eso Nada sí más desconocí. paracetamol es lo único, la única indicación. Ningún tratamiento que se dé para la migraña está indicado en pacientes embarazadas. Ok. La mayoría son teratogénicos. Ok, perfecto. Sí, muchísimas gracias, Doc. Y sería solo mi única participación. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estés bien. Gracias por todo. Chao. Andrea, no sé si... a ver. Bueno, doctor, Oh, gracias por estar con nosotros. Chicos, nuestros espectadores, gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche, doctor, que descansen. Ok, muchísimas Excelente gracias. ponencia. Igualmente para todos. Hasta luego. Bye.